Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir en un día tan especial. Digo, hablo del calor, no sé si entendieron otra cosa, no sé. Eh, bueno, la idea de este libro fue un libro pedido por mis lectoras, un libro muy pedido en torno a una historia de las mujeres. Eh, a mí me interesó en la medida que entiendo que la mujer es igual al hombre, por lo tanto hay mujeres buenas, mujeres malas, no se trata de una especie de apología femenina, sino de ocuparme de las que a mí me interesaban, por lo menos, que eran las rebeldes, las incorrectas, las luchadoras que ha tenido la historia. Y eso es un poco la temática del libro, que es un primer tomo que va de los orígenes, digamos, la conquista, hasta 1930, hasta el golpe de Estado de 1930. Me parece interesante empezar por la mirada sobre la mujer a través de la historia, partiendo de los dos mitos clásicos de Occidente, que es el mito judío-cristiano y el mito griego, ¿no? Donde la mujer aparece francamente atacada prácticamente, ¿no? Digamos, si pensamos en el caso griego, la primera mujer que aparece en la mitología es Pandora, que es enviada como un castigo a los hombres, ¿no? Y Pandora trae algo que teóricamente está mal visto por el mundo griego, por ese primer mundo griego, que es la curiosidad. Pandora no puede resistir a abrir aquella ánfora, mal llamada caja de Pandora, donde estaban ciertas cuestiones que no deberían salir, como por ejemplo la enfermedad y la muerte, ¿no? Dos valores claramente humanos. Pero lo interesante, también uno lo podría mirar de otro lado, es que Pandora trae algo que el hombre no tenía, que era la curiosidad que lleva a la investigación, a la ciencia, al pensamiento, que creo que es un elemento positivo. Lo mismo podría pasar en el caso judío-cristiano, del mito judío-cristiano, con respecto a Eva, que Eva es un personaje maldito, ¿no? Es lo contrario de Ave. Ave es lo sagrado y Eva es lo maldito, ¿no? Y Eva es la que lleva por el mal camino al hombre, Adán, llevándolo por un camino equivocado, que también tiene que ver con la curiosidad, con la desobediencia, digamos, de alguna manera. Y todo esto va llevando a una desconfianza muy fuerte hacia la mujer. Esto desde el lado de la mitología, que se va a expresar en la cultura, por supuesto, pero uno también podría pensar en la antropología, ¿no? en algo más concreto, más científico, que tiene que ver con que el mundo nació matriarcal. El mundo nació con una mujer empoderada, porque el hombre ignoraba, en principio, estamos hablando del preneolítico, del neolítico, ignoraba que él tenía algo que ver en la concepción, en el fenómeno de la concepción. Por lo tanto, entendía que la mujer era un ser superior, el único ser de los dos, digamos, los dos géneros, en condiciones de dar vida. Entonces la mujer aparece en un principio como un ser altamente superior, y de hecho las primeras deidades son femeninas, las famosas diosas neolíticas, ¿no? Cuando el hombre advierte que tiene que ver en esa concepción, se va trocando eso en la medida que también en un proceso paralelo se va dando la especialización en las tribus originarias, y el hombre se va transformando en el guerrero y la mujer se va transformando en la que cuida a los niños y la que se ocupa de la casa, y va siendo apartada por el hombre de las decisiones políticas, que es un fenómeno que se va a ir trasladando a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo la mujer va a ir siendo apartada de la vocación política o de la participación política, y esto está muy bien registrado, lo cual nos permite deducir, no a mí, sino a mucha gente que estudió mucho más que yo antropológicamente el tema, históricamente el tema, que la mujer siempre quiso participar, porque esto lo vemos permanentemente, ¿no? Lo vemos en los rechazos, en las contestaciones de los hombres, donde se ve que la mujer en ningún momento de la historia se retiró conforme con ese lugar de la chimenea y el cuidado de los niños, sino que siempre intentó tener participación en la vida política y en la vida pública, ¿no? Esto es algo que se ve y que es muy curioso en el caso griego, que siempre es un lugar a donde uno debe remitirse, ¿no? Donde la mujer tiene un enorme protagonismo en la literatura,
con figuras poderosísimas como Lisístrata, como Antígona, que no se ve reflejado en su participación real en la política de la polis, donde la mujer y los esclavos eran los seres excluidos de aquella democracia ateniense, ¿no? Ni la mujer ni los esclavos tenían ningún tipo de participación política en esa polis. Pero sí vemos una fuerte presencia, lo que habla de que la mujer era un ser activo en aquella sociedad, pero sin derechos políticos, en esa literatura muy impregnada de estos personajes tan potentes, ¿no? Como Lisístrata, como Antígona, digo, son dos modelos fuertísimos, ¿no? Como tantos otros personajes que aparecen en la literatura griega, que es altamente recomendable, ¿no? Decía Borges que ahí estaba todo la base de la novelística y los cuentos que escribió la humanidad. Cuando uno lee la Ilíada de la Odisea, más o menos ha leído un poco todo, ¿no? Y si complementa un poco con la Biblia, aunque la Biblia a veces hay préstamos, ¿no? de situaciones parecidas, hay un poco el origen ahí de la literatura posterior. Yendo a cuestiones más concretas, pero que tienen que ver con este lugar de la mujer, hay un momento muy interesante de ruptura de esta visión negativa de la mujer, que es el momento de Jesús, el momento del cristianismo, el primer cristianismo, donde Jesús es una excepción en esa mirada misógina. Jesús es una persona que tiene un acercamiento muy interesante con la mujer, que la considera un ser inteligente, apto para pertenecer a su grupo. No hay elementos misóginos en él, y sí los habrá, y esto sí es interesante, digamos que esa diferencia, a partir de Pablo en adelante, sí una mirada sobre la mujer que plantea a la mujer como un elemento, como un ser peligroso, ¿no? Esencialmente poniendo en la mujer la carga del pecado, ¿no? La mujer es la que conduce al hombre por el mal camino. El hombre aparece aquí como un ser débil que necesariamente debe ser inducido al mal por otro ser, ¿no? Y esto es una lectura muy fuerte y muy presente en los grandes pensadores del cristianismo medieval, donde ya además aparece una literatura condenatoria de la mujer, e incluso que va a alimentar a la Inquisición, ¿no es cierto? Donde ya tenemos ahí un manual del inquisidor donde habla de la mujer como un ser realmente la encarnación del demonio prácticamente, ¿no? Es decir que María empieza a ser rescatada en estos textos únicamente como madre, ¿no? No como mujer. María vale porque es la madre de Jesús y es una madre que no pecó al ser madre, ¿no? en este mito católico. Entonces es interesante entender que la España que viene a conquistar el Nuevo Mundo viene con esta pregnancia autoritaria, misógina, que va a estar muy presente en lo que es la conquista, agregándole a lo autoritaria una situación previa que uno no debe ignorar, que cuando España está disponible para conquistar el Nuevo Mundo, cuando se produce el encuentro casual de Colón con estas tierras, llamado descubrimiento, España venía de la llamada unificación religiosa que implicó la expulsión de los judíos y la expulsión de los moros, la idea de que el otro, que el diferente es un enemigo que debe ser o eliminado o apartado, ¿no? En este sentido, esto es bastante útil para entender el carácter que tuvo la conquista española de América, y cómo particularmente esa conquista se ocupó de la mujer, ¿no? O sea, la mujer era doblemente perseguida por su condición de originaria y su condición de mujer. Esto aparece muchísimo en los textos, que son textos altamente interesantes, cargados de erotismo, digamos, donde los conquistadores están realmente fascinados con estas mujeres, pero a la vez sienten que es un peligro eso que están viendo, ¿no? Pensemos en lo que era el erotismo en la España, digamos, tardío medieval o ya moderna, premoderna, de la que estamos hablando, ¿no? De los inicios de la modernidad. Era un escote, una pista de un tobillo, y llegar acá y encontrar esas denudeces, como se enloquece Américo Vespucio en esas descripciones tan voluptuosas de las Indias, y que son perfectas y que son mejores que las europeas, y todo eso, que eso termina ese elogio termina en una loa a la esclavitud, ¿no? En la esclavización y a la contención
de toda esa potencia que él está viendo y que parece que le resulta algo así como insoportable, ¿no? Y aparece ahí entonces un concepto que va a estar muy presente, que es la animalización del ser americano, ¿no? Y de ahí que el término que se utilice para hablar del repoblamiento, o mejor dicho, poblamiento, como dicen ellos, porque desconocen a la población originaria, dice vamos a poblar las Indias, el término que se utiliza sea mestizaje, que es un término claramente usado en el mundo zoológico, en el mundo animal, ¿no? El mestizaje de las Indias, ¿no? Esta situación violenta que se va a dar con violaciones masivas, muy descritas en toda esta literatura y muy denunciada por ese hombre extraordinario que fue Bartolomé de las Casas, que es un cronista contemporáneo, lo cual tiene mucho valor porque se suele decir que uno no tiene que sacar de contexto y hay que ver en la época. Bueno, esto es lo interesante de Montesinos, de las Casas, que son totalmente contemporáneos a los hechos que están denunciando. Nadie podría decir que lo están sacando de contexto, sino que lo están viendo, que están sufriendo y denuncian estos horrores que están pasando, ¿no? Y eso es lo que va a llevar esta rapiña, este maltrato, esta codicia, esta fiebre amarilla, como llaman los propios reyes católicos, a la admisión de medida por el oro, va a llevar a la resistencia, ¿no? Y curiosamente, o no tan curiosamente, la primera persona, el primer ser humano rebelde de América es una mujer, que se llama Anacaona, que es una arawak, es la cultura de la zona de las Antillas, actuales Bahamas, ¿no? Recordemos que Colón llega a una isla muy bonita que se llama Guanajaní, que fue inmediatamente bautizada como San Salvador, en estas Antillas que hoy son territorio de los Estados Unidos. Y bueno, y ahí donde esta especie de exterminio que empieza a darse termina bastante rápidamente con una notable rebelión, que es la rebelión de Anacaona y su compañero, que es Caunabó. Es interesante mencionar primero a Anacaona porque eran en general culturas matriarcales, donde la mujer era la que mandaba, ¿no? Por la estructura que se daba en esas culturas. Existía una poligamia femenina, donde la mujer tenía varios compañeros, por ejemplo, o al revés. La homosexualidad era algo absolutamente natural entre ellos, y acá viene algo muy importante que hay que aclarar, que no existe el indio americano. El indio americano es un invento de los europeos, o sea, tenemos miles, realmente miles de culturas diversas que van de Alaska a Tierra del Fuego, muy distintas, con costumbres sexuales muy distintas, con costumbres culturales muy distintas, y así como hay una gran liberalidad sexual en las Antillas, hay una tremenda censura y rigidez en el Imperio Azteca, en el Imperio Incaico, con condenas y censuras muy parecidas a las católicas. Así que la generalización de que el indio era tal cosa, o que el indio se rindió ante los dioses, eso es una cosa de mala praxis histórica, digamos, porque hay que atender a cada caso particular. No se puede generalizar. Pero sí, hablando del primer contacto, esta cultura era una cultura que vivía realmente en el paraíso terrenal, era una cultura que no tenía, por ejemplo, el concepto de trabajo, no necesitaban trabajar, la palabra trabajo no estaba en su vocabulario, ¿no? Así como no estaba en el vocabulario, y esto sí es común a la 90% o más también de las culturas americanas, la palabra propiedad, o mío o tuyo, ¿no? Que es algo que le llama mucho la atención a los lenguaraces cuando logran entender las lenguas locales. No hay una forma de designar la propiedad privada, no existe el mío, no existe el tuyo, ¿no? Que es muy interesante porque hay un hermoso discurso del oro del Quijote, ¿no? Que refiere a cuando no había lo mío y lo tuyo, que casi intuye esta situación americana, ¿no? Bueno, lo que sí comienza entonces es una resistencia que será muy fuerte hasta que esta mujer es capturada y se transforma en una de las primeras víctimas de la represión española, pero la lucha seguirá y podemos decir con orgullo americano, digamos, que no hubo prácticamente detención de esa resistencia de 1493, cuando comienza la Gran Rebelión Antillana, hasta 1810, cuando encausa otro tipo de lucha, que son las guerras de la independencia, ¿no? Pero acá estamos hablando primero de las rebeliones indígenas, en las cuales las mujeres tuvieron
diversas formas de actuación. La primera de guerreras, muchísimas, al punto tal que nace el mito de la amazona, ¿no? que es un préstamo cultural, como suele decirse, de un mito griego. Las amazonas eran mujeres a las que se amputaban un seno, por eso amazonas, para poder disparar, depende cuál, si eran diestras o zurdas, para poder disparar mejor. Eran mujeres que vivían en comunidades exclusivamente femeninas y que tenían contacto con los hombres solamente para procrear y solamente conservaban a las niñas, ¿no? Es un mito. Pero algunos conquistadores en estas fantasías, en estas fiebres que tenían de la peste, de las flechas envenenadas, y veían cosas increíbles, y vieron las Amazonas en el lugar que va a dar origen al río, como se sabe hoy, más largo del mundo, porque es más largo han determinado que es más largo que el Nilo, ¿no? El río Amazonas. Ahí en esos lugares se da dos tipos de resistencia, ¿no? Por un lado, la resistencia activa, que son los ejércitos. Por ejemplo, en la zona del Cauca está una mujer llamada la Gaitana, que forma un ejército de 30.000 guerreros y guerreras y que mantiene a raya a los españoles durante 60 años. Y en la zona más al norte, en Nicaragua, se produce un hecho que se pasó a ser conocido a través de una canción de Divididos, que se llama la Huelga de Amores, que es en 1523, cuando las mujeres deciden no tener relaciones con sus compañeros para no traer hijos esclavos al mundo, ¿no? Y realmente es altamente efectiva esa huelga de amores, porque provoca una baja natalidad que empieza a preocupar a los españoles, que tienen que bajar su nivel de genocidio, ¿no? Es decir, que también hay mucha creatividad y hay cosas tremendas también, como los abortos, como los suicidios masivos, ¿no? Provocados por esta barbarie de la conquista, ¿no? Toda esta resistencia, insisto, sería afortunadamente muy largo de contar, porque hay muchísimas rebeliones, más las rebeliones de los afroamericanos, que son muchísimas, inclusive la creación de repúblicas en Brasil, Palmares y todos esos núcleos esclavos que se van escapando del horror de las plantaciones, las rebeliones criollas, y la última gran rebelión indígena, que es en la etapa colonial estoy hablando, que es la de Tupac Amaru, que tiene una participación femenina muy activa. Estamos hablando de 1780, con su compañera inseparable Micaela Bastidas, que desmiente esa frase machista: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? La verdad que acá el propio Tupac es el que se encarga de decir que ella estaba siempre al lado, o a veces por encima, en la conducción de la mesa chica de ese ejército rebelde que llegó a tener 100.000 combatientes y que abarcaba de Quito a Mendoza, ¿no? Que solo fue posible derrotarlo por la traición. Micaela es una mujer extraordinaria, con un nivel de inteligencia, de estrategia, que se ve en sus escritos, en sus acciones, y que termina muriendo igual que su marido, descuartizada, como toda su familia, ¿no? Con excepción de Fernando, el menor, que es enviado a Europa después de presenciar el suplicio de sus padres, ¿no? A partir de ahí, bueno, vendrá luego una rebelión muy similar que se produce en Bolivia, la de Tupac Katari, con su compañera Bartolina Sisa, llamada la virreina subversiva en los partes de guerra de los españoles, que también mantienen a raya al ejército español, lo que hoy es Bolivia. Hoy en día, tanto Tupac Katari como sus compañeras son héroes nacionales por iniciativa de Evo Morales. Y esa chispa que se enciende en el Alto Perú va a ser muy importante para los movimientos revolucionarios a partir de 1810. De hecho, el nombre genérico que reciben, por ejemplo, en el Río de la Plata y en la zona del ex virreinato Río de la Plata, son tupamaros, ¿no? Los seguidores de Tupac Amaru, que luego se hará famoso mundialmente por el grupo guerrillero uruguayo de la década del 70, el MLN Tupamaros. Pero el origen de esto tenía que ver con la reivindicación de Tupac que hacen estos muchachos. En el medio es importante hablar de cuál era la situación de la mujer en la colonia, demitificando la imagen de la dama
antigua colonial, que es una imagen totalmente parcial de una especie de dama que era la dama rica, ¿no? Que parece ser que todas las mujeres de la colonia eran igualmente prósperas, todas cosían, todos tenían esclavas, todas tenían un buen pasar, ¿no? Y esto no era así, evidentemente, ¿no? El problema que tenemos, por supuesto, es la dificultad de archivo, donde las mujeres del pueblo, que eran la mayoría, pensemos que el nivel de pobreza, más o menos para principios del siglo XIX, hasta bastante entrado ese siglo, era del 90%, ¿no? 90% de pobreza, 10% o sea, los que estaban por debajo de la línea era el 90% de la sociedad. La pobreza era un desastre, era una sociedad pobrísima, paupérrima, con situaciones muy complicadas de supervivencia, mucha prostitución, mucha mendicidad, registros que uno va encontrando de mujeres anónimas en partidos de difusión, en documentos de hospitales, ¿no? donde están los registros de los pobres habitualmente, ¿no? Los pobres son los prontuariados y por eso hay una tendencia a pensar que el pobre delinque más que el rico, ¿no? Pero en realidad, claro, el problema es que los ricos no son prontuariados habitualmente, ¿no? La justicia los salva, no los condena, no hay prontuarios, y por supuesto que las cárceles y los prontuarios están llenos de pobres, entonces da la sensación de que el pobre ha nacido para delinquir, si nosotros nos guiamos por esta cuestión tan interesante de cómo la historia también se ve en estas cosas, ¿no? Decía entonces que la vida de la mujer colonial era complicada, y aún para la mujer de que tenía un buen pasar, su situación en cuanto a los niveles de derechos y de inclusión era pésima. La mujer no tenía prácticamente derecho a nada, ¿no? Por empezar, no tenía derecho a elegir a su pareja, o sea, estamos hablando del fin del siglo XVIII, la mujer tenía que casarse por quien determinaran sus padres, que esto tenía que ver con una ley de Carlos III aplicada a España y a toda América, con la intención de conservar los vínculos e incrementar los vínculos comerciales y políticos entre las llamadas grandes familias. Y acá se da una situación altamente interesante con un personaje que todos conocemos por un solo hecho, como nos pasa mucho con personajes de la historia argentina que parece que nacieron, hicieron ese hecho y se murieron, ¿no? El caso de Mariquita Sánchez: nació, cantó el himno y se murió. Bueno, no. Mariquita Sánchez es una persona muy inteligente, muy interesante, que fue la primera mujer en el territorio del Virreinato de Río de la Plata de presentar una queja ante la obligación de casarse con una persona a la cual ella no quería, y ella estaba enamorada de su primo, el señor Thompson, y le escribe al virrey y logra sentar jurisprudencia, porque el virrey, curiosamente, hace lugar a esa petición, sentando jurisprudencia, lo cual va a ayudar a muchas otras mujeres a poder optar libremente con quien querían casarse, ¿no? O por lo menos ir a tribunales con un recurso previo. Así que Mariquita y es muy interesante toda esa carta que publicó en el libro de cómo escribe Mariquita, lo bien que escribe, que no era fácil para una mujer poder educarse, poder aprender a leer y escribir. Las escuelas para mujeres eran prácticamente inexistentes, e incluso había peticiones de parte de los padres que le enseñaran a contar y sumar, pero no a leer, por el tema de que podían decir, lo decía explícitamente, ¿no?, leer textos pornográficos o escribirse cartas de amor con un señor. Esta idea de que la mujer es la que siempre está en falta, ¿no?, la que va a llevar por el mal camino a los varones. Así que ahí tenemos una Mariquita Sánchez de Thompson que por lo menos 5 años antes de cantar el himno, estaba haciendo cosas probablemente mucho más interesantes, o tan interesantes si queremos, y que era un elemento de rebeldía y con un resultado muy concreto y puntual. Después tenemos a las heroínas de las invasiones inglesas, ¿no?, que es un momento muy importante en nuestra historia, que es un momento bisagra, es lo que de alguna manera nos permite el paso de la colonia hacia la revolución, donde hay varias mujeres destacadas en este momento, que son, por ejemplo, Manuela Pedraza, algunas de Puerto Madero, otras de otros barrios. Manuela Pedraza, una tucumana que por el sistema de carga del fusil, los hombres eran acompañados o por sus mujeres o por niños que ayudaban a cargar el fusil, que tenía un solo tiro. Ella estaba acompañando a su marido es muerto por los ingleses, ella sigue peleando
llevándose para el otro mundo a un par de ingleses, y esto hace que sea condecorada. Y un caso más curioso, casi de novela, digamos, es el de Martina Céspedes, otra calle, en este caso del barrio de Belgrano, que es una mujer que tenía un despacho de bebidas y los ingleses iban a pedir bebida, ella les dice que pasen de a uno, y así como van pasando los va golpeando, capturando, y es la persona de ambos sexos que más ingleses captura, oficiales ingleses, durante las invasiones inglesas, 11, devuelve 10 porque uno se casa en síndrome de Estocolmo, digamos, y uno de los secuestrados se casa con una de las hijas de Martina, y es nombrada con un grado militar. Tanto Manuela como ella son las primeras mujeres que van a recibir un grado militar. Después algo muy interesante en este recorrido vertiginoso, que es la participación de las mujeres en la Revolución de Mayo, que siempre aparece como que la mujer no, la frase maldita y con bastante mala leche, dice, la mujer no tuvo una participación importante en la Revolución de Mayo, ¿no? Lo cual daría a entender que no quiso tenerla, ¿no? Digamos, si uno dice no la tuvo, parece ser que fuera una cuestión volitiva, cuando en realidad no la podía tener porque no tenía cómo, digamos, no podía participar del cabildo, no podía publicar sus ideas en la prensa, no podía tener ningún cargo público, estaba excluida absolutamente de la política, y sin embargo intenta la mujer participar como lo que puede, digamos, con donativos, con confección de uniformes, intentando publicar cartas con nombres masculinos en los medios de la época, lo cual también es casi todo un género, ¿no? El seudónimo, pero aparece planteado así como que la mujer no hubiera querido tener participación. Lo mismo se dice en la Revolución Francesa o en otros procesos, ¿no? Pero bueno, es interesante esta forma ya discriminatoria de plantearlo, ¿no? También hay que decir que en este contexto colonial, antes de pasar a la revolución propiamente dicho, hay un hombre que hizo muchísimo por las mujeres, un pionero de la defensa de la mujer, que fue Manuel Belgrano, ¿no? Que es un pionero realmente casi a nivel mundial, porque tenemos muy pocas personas que en 1794 o 1795 hablan en defensa de la mujer y hablan con toda naturalidad de la igualdad entre el hombre y la mujer, en cuanto a la capacidad intelectual, en cuanto a que la mujer no solo que puede, sino que debe ser educada, que puede ser docente, no solamente alumna, en un contexto muy desfavorable para la mujer, porque si nos ponemos a pensar, en 1794, mientras Belgrano está escribiendo esto, hay una mujer muy valiente en París, en plena revolución, en el periodo jacobino, o sea, con el gobierno de la izquierda en Francia, la ultraizquierda podríamos decir, que presenta ante esa convención nacional un proyecto de declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, entendiendo que la declaración de los derechos del hombre no habla de la humanidad, sino del hombre en sí, ¿no? Del género masculino, lo cual era palpablemente cierto. O sea, la revolución no habilitó a la mujer en nada, ni como convencional, ni como autora de textos periódicos, ni como nada. Entonces ella entendía que esto merecía un texto aparte. Redacta los 17 puntos, los presenta, y esto le vale la muerte. O sea, es condenada a la guillotina, Olimpia de Gouges, que por eso, en su honor, uno de los teatros más célebres de París, que es el Teatro Olimpia, lleva su nombre, ¿no? Pero quiero decir, esto que estamos contando es contemporáneo a este hombre que está escribiendo en El fin del mundo, en Buenos Aires, un texto que habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, Manuel Belgrano, ¿no? Creo que es interesante mencionarlo porque otro personaje que nació, creó la bandera y se murió, ¿no? Ya hablaremos de él seguramente, pero en otro contexto, en otra oportunidad, pero es un hombre interesantísimo, periodista, economista, bueno, muchas cosas. Y bueno, llegando a la revolución, ahí estamos en la guerra también, ¿no? Revolución y guerra, y hay una actitud también en Belgrano muy interesante de incorporar mujeres a su ejército, ¿no? O sea, costumbre que San Martín no comparte, por lo menos en la campaña de los Andes, porque entiende que es una campaña demasiado complicada
para las mujeres, pero sí las incorpora en su ejército en la sombra, como dice él, que es el espionaje, la guerra psicológica, donde hay entre 500 y 600 mujeres que van a participar en ese ejército en las sombras que fue tan efectivo para lograr el cruce. En el caso de Belgrano las incorpora incluso con grados militares, y ahí tenemos a un personaje maravilloso que es María Remedios del Valle, que es una mujer que va a ser enfermera, oficial, espía, una mujer que está a punto de ser fusilada varias veces por los españoles, que se escapa, que participa en las victorias, en las derrotas, en el éxodo jujeño, y que termina en la miseria, como tantos otros guerreros de la independencia. Es descubierta por el general Viamonte, y la recuerda, y le dice la negra Remedios, que era una mujer negra, una afroargentina, y recuerda la calidad humana de esta mujer, a la que llamaban la madre de la patria, ¿no? Y pide para ella, la rescata, y pide para ella una pensión y el nombramiento oficial de madre de la patria, que se produce en 1827. Así que la Argentina tiene una madre de la patria, que es una negra, como dicen los que no le gustan los negros, los afroamericanos, que permaneció un poco, tuvo su momento de gloria, hasta que se escribe la historia blanca, con Mitre, Vicente Fidel López y demás, en un contexto de convocatoria a la inmigración blanca europea, y les parecía a esta gente que no podíamos tener una madre de la patria negra, y la hacen desaparecer, ¿no? Como según su costumbre, que mantendrán durante los siglos. Cuando algo no les gusta, recurren a la desaparición, ¿no? Y es el caso de la negra Remedios, la madre de la patria, que desaparece de la historia, ¿no? Un personaje interesantísimo que vale la pena rescatar. Para avanzar un poco en el tiempo, hay un momento altamente interesante de uno de los personajes más asociados al machismo, al macho argentino, digamos, si queremos, pionero, que sería Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y sin embargo es un hombre que tiene sus principales referentes políticos y colaboradoras más confiables entre las mujeres de su familia, ¿no? Por empezar, su principal operadora política, su mujer, Encarnación Ezcurra, fallecida esta su hija Manuelita, que era embajadora sin cartera, secretaria, una mujer altamente interesante, que hasta los unitarios la rescatan en un proceso muy complejo, porque terminan hablando bien de Manuelita, pero mal de su papá. Y María Josefa Ezcurra, un personaje muy interesante, que se encargaba de la inteligencia, de cierta policía política, y que había sido ni más ni menos que el amante de Manuel Belgrano, ¿no? No para hacer novela, pero para que nos ubiquemos en esto, una mujer que era de la altísima sociedad y que sigue a Belgrano en todas sus campañas, y que tiene un hijo con Belgrano que terminará siendo criado por Rosas, ¿no? Porque ella no podía admitir públicamente que había sido madre soltera, y ese hijo va a ser criado por Rosas y su mujer, que se acaban de casar y lo adoptan como propio, y crece como Pedro Rosas y Belgrano, ¿no? Esta misma mujer es una referente muy importante para Rosas, que tiene esta contradicción, según esta imagen de tipo absolutamente machista, y a la vez con las principales colaboradoras que provenían del género femenino, ¿no es cierto? Ahí tenemos unas cosas muy interesantes que están empezando a aparecer muy tímidamente en Europa, pero notablemente acá también, ¿no? Que hay un primer manifiesto escrito en 1830, recordemos que Rosas llega al poder en 1829 por primera vez. Hay elecciones en el 31, y estas mujeres llamadas las federales son las primeras que hacen un manifiesto a favor del voto femenino. Muy curioso, porque se animan a algo que no se animaban. No hay prácticamente parangón con lo que pasaba en Europa en ese momento, donde pensemos que el cartismo, que es uno de los primeros movimientos pro derecho del voto del año 1837. Y acá estas mujeres pioneras dicen que no solamente se ilusionan con que las mujeres voten, sino con ver la Cámara de Representantes, o sea, la legislatura poblada de representantes femeninas, lo cual era, la verdad que para la época, una cosa muy curiosa, ¿no? Y en ese contexto de rosismo, antirrosismo,
aparece un personaje clave de nuestra historia que es Juana Manso, avenida de Puerto Madero, como todos sabemos. Hay dos avenidas en Puerto Madero, bueno, todas mujeres, ¿no? La de Puerto Madero, y la avenida Juana Manso es una muy importante. Juana Manso es una mujer, está vinculada a nuestra historia fundamentalmente al modelo educativo, una mujer muy valiente que trabaja por la educación pública, la biblioteca pública, colaboradora de Sarmiento. Es muy interesante Sarmiento cómo la describe, es mi mejor hombre, le dice, ¿no? Cual habla también de Sarmiento de alguna manera. Una mujer extraordinariamente valiente, que va a ser perseguida por muchas cosas, entre ellas porque es la creadora entre nosotros, la introductora entre nosotros del sistema escolar mixto. Ella crea las escuelas mixtas. Y acá volvemos a lo que decíamos al principio, de que el peligro de la mujer, ¿no? La mujer es peligrosa para ciertos varones. Entonces, la resolución del secretario de Educación es suspender la educación mixta quitando a los varones de esas aulas donde están las mujeres, ¿no? Ella insiste con este modelo, es la autora de uno de los primeros libros de texto de historia, un texto de historia muy crítico de la conquista, de la religión católica, del poder de la iglesia. Es una mujer que empieza a ser muy perseguida por estos temas, sus conferencias son interrumpidas, es agredida, perseguida de todas maneras, al punto tal que cuando muere no le permiten ser enterrada ni en la Chacarita ni en la Recoleta, sino que tiene que ser enterrada en el cementerio de disidentes, ¿no? Donde su amiga Juana Manuela Gorriti, otro personaje notable, va a dar un muy buen discurso, ¿no? En todo este tiempo la mujer insisto, como decía al principio, intenta abrir ese camino, ¿no? Estas cosas que vemos de las escritoras que empezaban a escribir con seudónimo, que tratan de imponer su literatura con temática femenina. Las primeras revistas, que son muy interesantes, la Aljaba, ¿no? Estas revistas femeninas de una temática muy interesante, ya de temática femenina. Cuando decimos temática femenina no estamos hablando del aparatí, ¿no? De cómo bajar 5 kilos en 3 días, ¿no? La temática que realmente tiene que ver con las cuestiones de la mujer, que vieron que hemos asociado revistas femeninas a ciertas cuestiones, ¿no? Entonces eran revistas femeninas de una temática de género realmente sumamente interesantes. Vendrá luego un elemento importante que es el intento de las universitarias, ¿no? En torno a la década del 60 y 70, donde tenemos los primeros intentos de mujeres de llegar a la universidad, cosa que era prácticamente imposible. La primera será Cecilia Grierson, una que se recibirá de médica con tremendas dificultades, porque le ponen todos los obstáculos posibles, sus compañeros, los profesores. Ella cuenta en su autobiografía que cuando va a rendir el primer examen, el docente médico que le toma ese examen dice que conste en acta que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Y ella lo exhibe como para que se vea la mentalidad de la época. Son verdaderas heroínas, ¿no? Realmente. Y luego ella cuenta, bueno, recibirse lo que costaba, luego lo que costaba para una mujer obtener un cargo en un hospital, ni hablar de una jefatura de servicio, de sala. Así que estas luchadoras fueron realmente muy importantes, que empalman de alguna manera con lo que van a ser las grandes luchadoras del movimiento obrero, ¿no? Es decir, apareciendo algunas muy notables como Virginia Bolten, directora del periódico La Voz de la Mujer, cuyo logo era sin Dios ni amo ni marido. Se me ha preguntado muchas veces si no, ni marido era porque eran lesbianas, no, lo que no querían era marido, no era no tener vínculos con los varones, sino la institución matrimonial, en la visión anarquista, era una institución que ellos consideraban una forma de prostitución, ¿no? Que era ponerle ley al amor. Entonces combatían también esa institución matrimonial. Ese periódico, que afortunadamente lo tenemos completo porque la Universidad de Quilmes lo editó en facimilar, es realmente muy revolucionario y plantea críticas incluso al interior del colectivo anarquista, ¿no?
y al interior del colectivo socialista, planteando que esos hombres tan progresistas en sus discursos, en sus periódicos, en sus barricadas, cuando iban a sus casas eran tan machistas como los burgueses. Y es algo muy notable que lo digan tan claramente estas mujeres en ese periódico, ¿no? Que era una discusión que por supuesto no salía al aire. A ellas se les debe, a estas mujeres anarquistas y socialistas, se les debe la instalación de la infancia, del concepto de infancia, absolutamente ausente de la literatura política de todo tipo. El niño no existía, el niño era propiedad de sus padres y los padres hacían con el niño lo que querían. El niño no era sujeto de derecho de ninguna manera, y ellas son las primeras que hablan conjuntamente de los derechos de la mujer y del niño, ¿no? Instalando, porque el niño era ya un sujeto laboral muy tempranamente. Estamos hablando de una Argentina que empezaba a tener sus fábricas, que empezaba a tener la hiperexplotación de la familia, donde los chicos entraban a las fábricas a los 5 años, ¿no? Entonces hay una defensa que las primeras que lo van a llevar adelante son las mujeres, y es algo muy notable toda esta literatura del niño y de la infancia, que es la primera vez que se plantea con tanta nitidez, ¿no? Ahí también del lado del socialismo hay una lucha muy fuerte por el derecho al voto. Los anarquistas no, por supuesto, porque no creen en el voto y piensan que la única forma de acceder no al poder, sino a terminar con el poder, es la revolución social, ¿no? Pero sí las socialistas, que empiezan a plantear en torno a fines del siglo XIX, comienzos del XX, el sufragismo, la idea del voto femenino, y que va a tener en personajes como la doctora Alicia Moró, luego más tarde de Justo, en Julieta Lanteri, a unas pioneras importantísimas. Julieta Lanteri es una italiana que se nacionaliza, y cuando le dan la carta de ciudadanía entiende que no hay ningún impedimento para votar, recurre a la justicia y logra votar, convirtiéndose en la primera mujer de América que emite su voto en 1911. Precedente que hubiera servido para una ley más general, pero en 1912 se sesiona la ley Sáenz Peña de voto universal masculino, lo cual no deja de ser una interesante contradicción, y que se basa en el padrón militar. Como Julieta era una mujer de principios y bastante persistente, solicita hacer el servicio militar para estar habilitada a entrar en el padrón. Bueno, se le niega, pero será una pionera muy importante en lo que es la lucha por el voto femenino, que tendrá en los compañeros de estas mujeres en el Partido Socialista a gente como Mario Bravo, como Alfredo Palacios, que irán presentando leyes en favor del voto femenino, ¿no? Que, como todos sabemos, recién se podrá concretar con el impulso de Evita en 1947 y aplicar en 1951. Hay un solo lugar, que es en San Juan, a fines de la década, mediados de la década del 20, donde las mujeres votan por única vez, digamos. Pero a nivel nacional este debate es un debate tardío, postergado. En algún momento se aprobó en diputados, en la década del 30, el voto femenino, pero siempre el Senado, que era muy conservador, lo rebotaba, ¿no? Y aún en el año 47, cuando Evita impulsa esta ley de voto femenino, hay una durísima discusión en el Senado, donde uno de los senadores, que era el tío del dictador Uriburu, Pancho Uriburu, plantea que la mujer no está físicamente preparada para la ley de voto obligatorio, porque ¿qué pasa si el domingo de votación a la mujer le ven el periodo, ¿no? Entonces, Dios no quiso, dice el hombre, que la mujer esté obligada a votar, ¿no? Había que escuchar estas cosas todavía en 1947, con lo que quiero decir que nadie piense que el debate planteado por Evita fue sencillo, que se aprobó enseguida. Hubo bastante dificultad para aprobar esta ley, ¿no? Esa década volviendo para atrás, la década del 20 es una década interesantísima a nivel mundial de avance en los derechos femeninos, que tiene que ver con lo que hizo la mujer durante la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, que fue hacer todo, ¿no? Ser médica, ingeniera, obrera, conductora de ferrocarril. La mujer demostró tener capacidades para todo lo que hacía el hombre, prácticamente, por cuestiones de obvia necesidad ante la ausencia de los hombres que estaban en el frente de combate, y esto debilitó absolutamente los argumentos
que planteaban que la mujer no debía votar, o sea, ¿por qué no? Si podía hacer todo lo otro, ¿por qué no podría votar? Y hay ahí un fuerte crecimiento de la independencia y la autonomía femenina que se manifiesta mucho en la literatura de la época, ¿no? Una de las personas que lo narra muy bien es Alfonsina Storni entre nosotros, pero se ve esta mujer que sale a la calle, que trabaja no solamente por necesidad, sino porque quiere autonomía, que va empezando a tener otra mentalidad, otra moda, montones de cosas que van empezando a aparecer, y una literatura muy interesante femenina que empieza a crecer en torno a los años 20, ¿no? En ese contexto tan particular del mundo, donde ya empezamos a tener una cantidad de adquisición de derechos del voto por parte de la mujer. Yo el libro lo termino en 1930, en el golpe de Uriburu, con un personaje realmente interesantísimo, que es Salvadora Medina Onrubia, que era la mujer de Natalia Botana, anarquista ella, que estando presa de Uriburu le envió una carta muy contundente al dictador, poniendo un poco en cuestión ese machismo, esa valentía, dice ella, de este personaje nefasto de la historia argentina, ¿no? Ahí comienza una etapa que me ocuparé en otro volumen. Creo que tenemos a mujeres muy interesantes como las hermanas Ocampo, Silvina, Victoria, personajes muy interesantes de la historia argentina que uno podría situar en la centro derecha, pero ambas que han hecho un aporte a la cultura argentina muy interesante, ¿no? Y también sufragistas, luchadoras por el sufragio. En el caso de Victoria, como en el caso de otras socialistas, ella no es socialista, pero de las socialistas es muy interesante porque cuando Evita consigue el derecho del voto, ellas lo rechazan rotundamente, porque lo consiguió Evita, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante, ¿no? Ahora no lo queremos porque lo consiguió Perón, ¿no? Así que bueno, ahí arrancará otra historia con muchas mujeres muy valiosas y muy interesantes, con la ampliación de la participación política, que va a tener en Evita un referente muy importante, no solamente para el peronismo. Piensen ustedes que Evita habilita a la mujer a meterse en política, ¿no? Habilitación que en algunos partidos tarda tiempo en tomarse en serio, porque la ley de voto femenino, esto es una cosa poco dicha, pero me parece central, habilita a la mujer, porque fíjense cómo la mirada del poder nos pone siempre en el lugar de los subordinados, ¿no? Nos dicen desde el poder de la historia que la mujer está habilitada para votar, lo cual es parcialmente cierto. La mujer está habilitada para votar, pero también para ser elegida. Este es un dato que, fíjense cómo se nos cuenta la historia, ¿no? Y la verdad que es curioso que un partido como el Radical, que siempre fue un partido por lo menos autoproclamado progresista, en las elecciones del 51 no presentara candidatas mujeres, ¿no? Mientras que el Partido Justicialista hace ingresar a la Cámara de Diputados 50 mujeres parlamentarias, ¿no? Hay senadoras, hay diputadas, hay hasta intendentas, ¿no? Que hablan de que la ley no era solamente para que la mujer votara, sino que la mujer se empoderara, la mujer tuviera una participación activa en la política, no solamente como un agente pasivo que coloca su voto cada 2 años, ¿no? Y esto creo que es algo muy importante, que habla también del discurso de la historia, cómo se nos cuenta la historia, ¿no? ¿A qué nos habilita? ¿No? Somos básicamente votantes, no somos posibles diputados, posibles senadores, posibles concejales, somos esencialmente votantes, ¿no? Y este es un ejemplo interesante en ese sentido. Bueno, si quieren abrimos las preguntas. Si quieren, si no. Bueno, no hace falta. No es obligatorio. Bueno, una cosa que estábamos hablando antes de la charla, que me parece interesante, es cómo un poco el libro también tiene que ver con la alarma que a uno le provoca el trato que recibe la mujer en los medios, que sigue recibiendo, y que hablan del tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Cómo se sigue ejerciendo, y cómo uno se retrotrae y los argumentos se parecen a aquellos argumentos que se usaban en la Edad Media en algún punto, ¿no?
y cómo esa violencia empieza en lo verbal, ¿no? Empieza en lo verbal, en las calificaciones, en la sospecha de la mujer violada, en la violación de la intimidad de niñas que son violadas, que aparecen sus fotos en los medios, ¿no? Es decir, lo que quiero decir que todo esto que estamos contando tiene una actualidad muy fuerte todavía en cuanto a cómo es el tratamiento de lo femenino, ¿no? Por los medios, por la cantidad alarmante de femicidios que seguimos viendo y que son calificados por algunos medios como crímenes pasionales, ¿no? Todavía hoy. Así que hay una tarea muy importante para hacer en este sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que esa cosa o sea, por un lado la mujer como víctima y por el otro lado como una guerrera, esa cosa dual que se da dentro de la mujer, ¿no? Porque es antagónica. Sí. Porque sí, por un lado que la son... vida, pero por el otro lado es víctima. Sí, por supuesto, son las dos cosas. El tema es cómo se la lee, cómo se la considera, ¿no? Pero la parte de la guerrera generalmente aparece oculta. Porque la parte de la rebelde como víctima. No, claro, bueno, ahí no lo era tampoco, ¿no? Claro. O estaba dejando de serlo, luchando para dejar de serlo. Sí, claro, por supuesto. Termina siendo, generalmente sí, pero digo, es muy interesante esto que decís, porque, y por eso yo digo, no es una apología de la mujer el libro, ni debe serlo, porque si hablamos de igualdad no tiene por qué haber una apología, porque también hubo una Thatcher, hubo una Isabelita, Yo soy sobrina nieta de una mujer de otra calle, Puerto Madero. ¿Quién? Carola Lorenzini. Ah, mira. Pionera de la aviación. La aviación, claro, sí, sí. Entonces sí era un personaje que en la familia bastante surrealista, ¿no? Porque era una mujer que se bajaba del avión y venía cabalgando en pelo a su casa. Sí. Entonces, y era un hombre. Claro. Era vista como un hombre. Eso está bueno, sí, era un hombre. Era tan extraordinaria que era un hombre, ¿no? Bueno, de hecho, fíjense que a veces los recorridos de la historia rescatan a las mujeres que tienen características masculinas, ¿no? O sea, las Juana Zurduy, las guerreras, es un poco por ahí, ¿no? Bueno, el libro yo me ocupo mucho de las anónimas, que es la parte que más me costó, por supuesto, como decía antes, por la ausencia de documentos, porque las pobres no están documentadas, salvo con los prontuarios, como decíamos antes, las muertas en el hospital, la lista de cementerios, ¿no? Es muy impresionante eso, ¿no? Esa no historia o esa inclusión en una historia que no les corresponde, como la dama colonial, que no le corresponde a la mayoría de las mujeres de la colonia, ¿no? O la cautiva, bueno, estoy haciendo una síntesis porque hay muchos personajes femeninos altamente interesantes, ¿no? El tema de la cautiva, que a todo el mundo le queda claro que la cautiva es una mujer blanca capturada por el indio, pero ¿qué pasó con las millones de cautivas previas, ¿no? Que fueron indias capturadas por el blanco, ¿no? Así que bueno, el lenguaje es muy importante en todo eso también, ¿no? Recién nombraste a Juana Zurduy y es una de las mujeres que la historia rescató en los últimos tiempos. Yo no conocía mucho de esa historia. Sí, es una mujer extraordinaria que podemos considerar que tiene que ver con nuestra historia, porque si bien nació en la actual Bolivia, en aquel momento eso era parte de nuestras Provincias Unidas, ¿no? Con ese criterio Saavedra no podría ser un personaje argentino porque nació en Potosí. Y fue una mujer extraordinaria que con una gran capacidad estratégica y se ve en sus cartas, en sus escritos, una mujer instruida. Era una mujer que tenía una muy buena posición económica, que deja todo por la revolución, acompañar a su marido, Miguel Asensio Padilla, y son los que tienen a su cargo una tarea tremenda, encomendada por Arenales, personaje que además de una calle paralela a Santa Fe es un extraordinario personaje de nuestra historia, que era el hombre de inteligencia de San Martín, y que le encomienda la guerra en la zona más tremenda que es entre Cochabamba y el sur de Bolivia, ¿no? Haciéndole el aguante a Güemes, digamos, en lo que llamó las republiquetas, que eran formaciones, territorios liberados con conducciones político-militares, muchas de ellas encabezadas por mujeres, y mujeres indígenas. Fueron más de 100 esas republiquetas y que terminaron masacradas, porque eran justamente un lugar tremendo de mucho peligro, ¿no? Y Juana coordinaba la acción de esas republiquetas
y bueno, termina perdiéndolo todo, incluso 4 de sus 5 hijos, ¿no? en esa guerra. Así que es una mujer que merece absolutamente toda nuestra admiración, ¿no? Sin duda. Bueno, nos veremos el año que viene. Feliz año para todos y nos volveremos a ver entonces. Muchas gracias.